Lo que están a punto de escuchar cambió por completo el mapa del narcotráfico en Sinaloa. El 15 de junio de 2026, un operativo coordinado entre Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República terminó con la captura de uno de los hombres más buscados del norte del país. Se llama Iván Raimundo Olivas Reyes. Lo conocen como el 24. Y no era un pistolero cualquiera. Era el jefe de zona de la facción del Chapo Isidro en Sinaloa, el hombre que coordinaba las células armadas, los laboratorios de metanfetamina y las rutas de trasiego entre Culiacán y la Sierra de Mocorito. Cayó junto a 3 de sus hombres de confianza, rodeado de armas, cargadores, chalecos tácticos y vehículos. Pero lo que las autoridades encontraron después de su captura fue mucho más grave que un arsenal. Lo que encontraron fue la estructura completa de una operación criminal que conecta con el cártel más poderoso de México. Y con un nombre que hoy tiene al FBI ofreciendo $5 millones por su cabeza. Pero antes de revelar qué fue exactamente lo que se descubrió en los cateos posteriores, necesitan entender cómo llegó la inteligencia federal hasta el 24. Porque este operativo no fue una casualidad. Fue el resultado de meses de seguimiento, de cruce de datos, de interceptación de movimientos. Y la persona que conectó las piezas fue Omar García Harfuch. Para dimensionar lo que significa esta captura, hay que entender primero quién es Fausto Isidro Mesa Flores, el hombre al que todos llaman el Chapo Isidro. Nació el 19 de junio de 1982 en Guasave, Sinaloa. Empezó su carrera criminal trabajando para Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, cuando apenas era un adolescente. Cuando Carrillo murió en 1997 por complicaciones de una cirugía plástica, Mesa Flores desertó y se unió a los hermanos Beltrán Leiva. Ahí aprendió todo: control territorial, logística de trasiego, producción de drogas sintéticas y sobre todo, cómo construir un ejército propio. Cuando mataron a Arturo Beltrán Leiva en diciembre de 2009, muchos dentro de la organización huyeron o se fragmentaron, pero el Chapo Isidro no. Él se quedó y heredó lo que quedaba del imperio. Un imperio que estaba al borde de la desaparición. Y lo reconstruyó pieza por pieza. Un momento lo cambió todo para él. En julio de 2010, en Tubutama, Sonora, el Chapo Isidro y su lugarteniente Arnoldo del Cid Buelna, el Gilo, orquestaron una emboscada devastadora contra un convoy de casi 100 hombres del cártel de Sinaloa. Más de 21 muertos. 50 camionetas de los Beltrán Leiva ejecutaron el ataque. Fue una de las masacres más grandes entre organizaciones criminales que se haya registrado en México. Y fue el momento en que el Chapo Isidro dejó de ser un pistolero para convertirse en un líder con nombre propio. A partir de ahí, los mazatlecos dejaron de ser una célula local para convertirse en el cártel de Guasave, una organización con alcance nacional. Hoy, esa organización opera en al menos 13 municipios de Sinaloa. Tiene presencia en Sonora, Baja California Sur y Nayarit. Controla rutas marítimas desde Topolobampo hasta Puerto Peñasco, y es considerada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una de las mayores redes de producción de fentanilo del mundo. Desde febrero de 2025, el FBI lo incluye entre sus 10 fugitivos más buscados. $5 millones. 2 acusaciones federales pendientes en Estados Unidos. Una en la Corte del Distrito Sur de California, otra en la Corte del Distrito de Columbia. Y un brazo armado que siembra terror en el norte de Sinaloa. Las Fuerzas Especiales de Isidro, las FEDI. 4 letras que en esa región significan lo mismo que las 4 letras del CJNG significan en el resto del país. Y eso no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos van a descubrir qué relación directa tiene esta captura con la muerte del Mencho, con la alianza secreta entre el CJNG y los Chapitos, y con una revelación que García Harfuch hizo en la mañanera apenas un día después de este operativo. Si todavía no se han suscrito a este canal, este es el momento. Aquí no encontrarán titulares vacíos. Aquí encontrarán la historia completa, con los datos, los nombres y las conexiones que nadie más les va a contar. Ahora bien, la pregunta que las autoridades federales llevaban meses intentando responder era la siguiente. ¿Quién controlaba la operación logística del Chapo Isidro entre la sierra y la ciudad? Porque Mesa Flores no está en Culiacán. Mesa Flores se mueve entre la sierra de Badiraguato, los municipios del norte y las zonas limítrofes con Durango. Su poder es enorme, pero necesita operadores sobre el terreno, gente que maneje las rutas, que supervise la producción, que coordine el armamento, que mantenga la disciplina en las células. Alguien que funcione como su extensión directa en las plazas donde él no puede estar físicamente. Ese alguien era el 24. Iván Raimundo Olivas Reyes no aparecía en las primeras planas. No tenía narcocorridos. No publicaba videos en redes sociales mostrando arsenal como hacen otros. Operaba en silencio. Reportes de inteligencia militar lo describían como un operador cercano al Chapo Isidro con capacidad de mando tanto en zonas rurales como urbanas. Y esa capacidad de mando era precisamente lo que lo hacía peligroso. No era un líder que necesitara publicidad. Era un líder que necesitaba resultados. Y los daba. Los informes de inteligencia militar que llevaban meses acumulándose sobre el 24 lo describían como alguien metódico.
No era el tipo de operador que se expone. No asistía a fiestas. No frecuentaba restaurantes conocidos. Se movía entre puntos seguros con un patrón que al principio parecía aleatorio, pero que al cruzarlo con las interceptaciones de frecuencias y los registros de movimiento vehicular empezó a dibujar un circuito. Un circuito que conectaba dos puntos clave. Su zona de operación se concentraba entre Culiacán y Mocorito. Eso es clave. Mocorito está en la zona serrana contigua a Badiraguato, el corazón histórico del narcotráfico en Sinaloa. Y Culiacán es la capital, el centro logístico donde todo converge. Controlar ese corredor significa controlar el flujo de droga, armas y precursores químicos entre la sierra y la ciudad. Significa controlar el acceso a los laboratorios clandestinos. Significa controlar la distribución hacia las rutas que llevan al norte, a la frontera con Estados Unidos. El 24 no era un eslabón menor. Era la bisagra que conectaba la sierra con el mercado. Pero lo que puso a la inteligencia federal sobre su rastro no fue solo su posición dentro de la estructura. Fueron los movimientos que empezaron a detectarse a partir de la guerra interna del cártel de Sinaloa. Desde que el Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos en julio de 2024, todo cambió. La fractura entre los Chapitos y la Malliza partió al cártel en dos. Y en medio de esa guerra, el Chapo Isidro vio una oportunidad. Se alió con la Malliza, con Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, y empezó a expandirse. Las FEDI avanzaron por la sierra. Tomaron posiciones en Badiraguato, el territorio que durante décadas fue dominio exclusivo de los Guzmán. Las 4 letras de las FEDI empezaron a aparecer pintadas en chalecos tácticos, en vehículos blindados, en videos que sus miembros publicaban en redes sociales mostrando arsenal de alto calibre y columnas de camionetas patrullando caminos de terracería. En junio de 2025, 20 cuerpos con signos de tortura aparecieron colgados de un puente en Culiacán, acompañados de una manta que decía: "Esto es por cobardes. ATE, Fuerzas Especiales Isidro". Esa fue su carta de presentación ante Sinaloa y ante el país. Y sus células empezaron a moverse también hacia el sur del estado, hacia El Dorado, hacia territorios que antes controlaban exclusivamente otras facciones. El gobierno federal detectó un incremento de actividad logística en la zona de Culiacán-Mocorito, más movimientos de vehículos, más comunicaciones interceptadas, más señales de que alguien estaba reforzando la infraestructura criminal en esa área. Pero todavía falta lo que convierte esta historia en algo mucho más grande de lo que parece. Porque la captura de El 24 no fue un operativo aislado. Fue parte de un despliegue masivo que abarcó múltiples municipios de Sinaloa y que reveló la verdadera dimensión del aparato militar y de producción de drogas que el Chapo Isidro había montado en la región. El 15 de junio, las fuerzas federales se desplegaron de manera simultánea en Culiacán, Mocorito, Concordia, El Rosario, Mazatlán, San Ignacio, Escuinapa y Elota. No fue un solo golpe, fueron varios, coordinados al segundo. En Culiacán y Mocorito, elementos de la SSPC y de la FGR interceptaron a El 24 junto a Patricio Albarrán Patiño, alias El Pato, Ezequiel Bueno Madero y Jorge Aruanjo Madriles. Los 4 fueron identificados como integrantes del cártel de Guasave. Les aseguraron 2 vehículos, 4 armas largas, un arma corta, 8 cargadores y un chaleco táctico. Pero eso fue solo el principio. En el poblado Las Iguanas, en Concordia, las Fuerzas Armadas aseguraron un arma larga, 46 cargadores y más de 3,000 cartuchos. Eso es un depósito de municiones. No es lo que lleva un grupo pequeño, eso es logística de guerra. En Las Habitas, en El Rosario, fueron detenidas otras 4 personas, entre ellas un extranjero y un menor de edad. Y lo que les encontraron deja claro el nivel de armamento con el que operan estas células. Un fusil Barrett calibre .50, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, 5 chalecos tácticos y 4 placas balísticas. Un fusil Barrett. Ese es un arma diseñada para perforar blindaje. Un arma de guerra que puede alcanzar objetivos a más de 1 kilómetro de distancia. Que un grupo criminal en un poblado rural de Sinaloa tenga un Barrett no es un dato menor. Es una declaración de capacidad militar. En el ranchito de los Gaxiola, en Mocorito, una persona más fue detenida. Le aseguraron 6 armas largas, 7 cargadores, 210 cartuchos, 2 chalecos tácticos y 7 kilos de goma de opio. 7 kilos de goma de opio en plena era del fentanilo y la metanfetamina. Eso confirma algo que las autoridades llevan tiempo señalando. Pese al auge de las drogas sintéticas, el cultivo de amapola y la producción de opio tradicional persisten en las zonas serranas de Sinaloa. No han desaparecido. Solo se han vuelto invisibles para quienes no miran. En San Ignacio se localizaron 7 artefactos explosivos improvisados, 29 estopines eléctricos, 49 estopines de retardo y 6 salchichas explosivas. Explosivos. Material para minas, emboscadas, trampas. Esto ya no es narcotráfico convencional. Esto es insurgencia armada. En la estación fitosanitaria La Concha, en Escuinapa, apareció un bulto abandonado con 5 armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, 3 chalecos tácticos y 5 culatas.
En Elota, cerca del poblado Casas Grandes, se localizó un campamento con 4 armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco y ropa táctica. Y en los municipios de Culiacán y Cozalá, en los poblados La Pluma de la Gallina, Bacatá, El Sauce, Las Amargosas y la Vuelta del Cerro, las Fuerzas Armadas inhabilitaron 6 áreas de concentración de material diverso y aseguraron 3 armas largas, 5 cargadores, 217 cartuchos y un reactor de síntesis orgánica. Un reactor de síntesis orgánica. Esa es la pieza central de un narcolaboratorio. Con ese equipo se produce metanfetamina a escala industrial. Y todavía no les he contado la parte que conecta todo esto con algo mucho más grande. Porque además de ese reactor, en esas mismas áreas se aseguraron 5.490 litros de sustancias líquidas y 250 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetaminas. Estamos hablando de precursores químicos valuados, según Excelsior, en 110 millones de pesos. 110 millones de pesos en químicos para producir droga. En un corredor que controlaba directamente el 24 bajo las órdenes del Chapo Isidro. Esto no es una célula local con unas cuantas armas. Esto es una línea de producción industrial conectada con la estructura más grande de tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. En total, el operativo del 15 de junio dejó 11 detenidos, entre ellos 2 extranjeros y un menor de edad, más de 35 armas de fuego aseguradas, incluyendo el fusil Barrett, miles de cartuchos, chalecos balísticos, explosivos, narcolaboratorios desmantelados, y el jefe de zona del Chapo Isidro esposado y puesto a disposición de las autoridades. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Porque al día siguiente de esta captura, el 16 de junio, Omar García Harfuch subió al estrado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y soltó una revelación que sacudió todo el panorama de seguridad en el país. García Harfuch tomó el micrófono y lo que dijo a continuación redefinió todo lo que se sabía hasta ese momento sobre las alianzas del crimen organizado en México. Confirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo del ejército en Tapalpa, Jalisco, mantenía un vínculo directo con los Chapitos. Repito, directo. No un rumor, no una especulación. Un vínculo confirmado por inteligencia federal. El Mencho financiaba a una facción de los hijos del Chapo Guzmán, les enviaba dinero, les enviaba sicarios, les enviaba refuerzos al sur de Sinaloa. Las palabras exactas de Harfuch fueron contundentes. El vínculo más fuerte que tenían detectado era del propio Mencho con una facción de los Chapitos. El líder principal era el vínculo directo, financiamiento y refuerzo de personal. Eso significa que el CJNG y los Chapitos operaban juntos. Y significa que cuando el Chapo Isidro se alió con la Malliza, no estaba solo peleando contra los hijos del Chapo Guzmán. Estaba peleando también contra la maquinaria del CJNG, contra el dinero y los hombres del Mencho. Y aquí viene lo que cambia todo. Porque tras la muerte del Mencho, García Harfuch afirmó que no hay indicios de que esa alianza continúe. El CJNG se fragmentó en facciones regionales. Los líderes territoriales se repartieron las zonas. Y sin el Mencho como enlace directo, la conexión con los Chapitos se debilitó. Pero al mismo tiempo, según reportes publicados apenas un día después de la conferencia, el Chapo Isidro habría dado un paso que nadie anticipaba. Se habría integrado a las filas del CJNG, y no como subordinado, como aspirante al liderazgo. Con la muerte del Mencho, la silla más poderosa del crimen organizado en Jalisco quedó vacía. Y Fausto Isidro Mesa Flores, el hombre que reconstruyó un imperio desde las cenizas de los Beltrán Leiva, estaría buscando sentarse en ella. Si esto se confirma, la captura de El 24 cobra una dimensión completamente distinta. Ya no es solo un golpe al cártel de Guasave en Sinaloa. Es un golpe a la estructura que podría estar intentando fusionarse con el CJNG, creando una megaorganización criminal con alcance desde Jalisco hasta la frontera norte. Piénsenlo así. El Chapo Isidro controla la producción de metanfetamina y fentanilo en Sinaloa. El CJNG tiene la red de distribución más extensa de México, con presencia en más de 20 estados. Si ambas estructuras se unen bajo un mismo mando, el resultado sería el cártel más poderoso que México haya visto en décadas. Y Harfuch lo sabe. Por eso los golpes no son casualidad. Por eso cada operador que cae, cada laboratorio que se desmantela, cada arsenal que se asegura, es una pieza que se le quita a esa posible fusión antes de que se consolide. Harfuch lo conectó todo en una sola conferencia. Mostró las capturas, mostró los aseguramientos, mostró los números. Y mostró la conexión estratégica. Mencho con Chapitos, Chapitos debilitados, Chapo Isidro expandiéndose, Chapo Isidro ahora buscando el CJNG. Todo mientras sus células producían metanfetamina en laboratorios entre Culiacán y Cozalá. Su jefe de zona controlaba el corredor Culiacán-Mocorito, y sus pistoleros de las FEDI avanzaban con fusiles Barrett y explosivos improvisados. No fue casualidad que ese mismo día Harfuch también informara que, desde octubre de 2024, las fuerzas federales han detenido a más de 56,000 personas por delitos de alto impacto,
asegurado cerca de 420 toneladas de droga, más de 29,000 armas de fuego, más de 5 millones de pastillas de fentanilo y desmantelado 2.407 laboratorios clandestinos en 22 estados del país. El mensaje fue claro: no solo están golpeando a los operadores, están desarticulando las líneas de producción. Pero el caso de El 24 tiene un componente adicional que lo hace especialmente relevante para la inteligencia federal. Iván Raimundo Olivas Reyes no solo estaba siendo investigado por las autoridades mexicanas, también estaba en la mira de agencias estadounidenses. Se le vinculaba con la coordinación logística de células dedicadas al tráfico de drogas sintéticas y con el trasiego de metanfetaminas hacia territorio norteamericano. Eso significa que su captura no solo afecta al Chapo Isidro en Sinaloa, afecta las rutas de suministro hacia Estados Unidos, afecta la cadena de producción y afecta la capacidad operativa de una organización que está en la lista de prioridades tanto del gobierno mexicano como del FBI. Y para entender por qué esto importa tanto en este momento, hay que recordar lo que pasó apenas unos días antes de la captura del 24. El cuerpo de Jesús Omar Ibarra Félix, alias El Chuta, fue encontrado sin vida en el Fuerte Sinaloa. El Chuta fue durante casi una década jefe de seguridad de los Chapitos. Les construyó su aparato armado, les protegió las rutas, les organizó las células. Pero cuando estalló la guerra entre las facciones del cártel de Sinaloa, El Chuta traicionó a los hijos del Chapo y se pasó al bando del Chapo Isidro. Integró a su gente, las fuerzas especiales de Chuta, dentro de la estructura de Mesa Flores. Un gran jurado federal en Chicago lo acusaba de tráfico de drogas, tráfico de armas y apoyo material a una organización terrorista extranjera. Enfrentaba cadena perpetua. Y apareció muerto, sin que nadie reclamara el cuerpo públicamente, sin que quedara claro quién lo mató ni por qué. Su muerte dejó un vacío operativo en la zona norte de Sinaloa. Un vacío que El 24 estaba llenando cuando las fuerzas federales lo alcanzaron. Cada pieza encaja con la siguiente. La muerte del Chuta debilita el flanco norte del Chapo Isidro. La captura de El 24 elimina al operador que controlaba el corredor central. Los narcolaboratorios desmantelados cortan la producción. Los aseguramientos de armas y explosivos reducen la capacidad de fuego. Y la revelación de Harfuch sobre la alianza CJNG Chapitos expone la arquitectura completa de las alianzas que sostienen la guerra en Sinaloa. Pero hay algo que todavía no se ha resuelto, y es quizás lo más importante de todo. Fausto Isidro Mesa Flores sigue libre. El hombre que heredó los Beltrán Leiva, que reconstruyó un cártel desde la nada, que controla rutas marítimas, laboratorios y un ejército propio, sigue en algún lugar de la sierra sinaloense o en los territorios que controla entre Sonora y Nayarit. El FBI lo busca. Las fuerzas federales mexicanas lo buscan. Y cada operativo como el del 15 de junio le va quitando piezas del tablero. Primero el Chuta, ahora el 24, mañana puede ser otro. La pregunta no es si lo van a alcanzar. La pregunta es, ¿cuántas piezas más necesitan caer antes de que el cerco se cierre por completo? Porque lo que García Harfuch demostró en esa conferencia no fue solo un informe de resultados, fue un mapa. Un mapa donde cada captura, cada aseguramiento, cada laboratorio desmantelado es un punto que se conecta con los demás. Y cuando los puntos se unen, dibujan algo que va mucho más allá de un operativo en Culiacán. Dibujan la radiografía completa de cómo opera el cártel de Guasave, cómo se financia, cómo produce, cómo se arma y con quién se alía. Y cada punto que cae acerca el siguiente. El expediente del 24 ya está abierto. Su declaración podría revelar nombres, rutas, cuentas, contactos, ubicaciones de laboratorios que todavía no se han descubierto. Los teléfonos asegurados en el operativo podrían contener comunicaciones que conecten directamente con Mesa Flores. Los reactores y los precursores químicos podrían rastrear cadenas de suministro internacionales. Y los detenidos que cayeron junto a él, incluyendo al extranjero capturado en el Rosario, podrían abrir líneas de investigación que trasciendan las fronteras de México. Lo que comenzó como un operativo en 2 municipios de Sinaloa, terminó revelando la estructura de producción, financiamiento y expansión de una de las organizaciones criminales más peligrosas del continente. Y el hombre que conectó los datos, que autorizó el despliegue, que presentó los resultados y que reveló la alianza entre el CJNG y los Chapitos fue el mismo, Omar García Harfuch. Si esta historia les dejó pensando, imaginen lo que encontrarán en los próximos videos. Este canal existe para contarles lo que otros no cuentan. Con datos, con nombres, con expedientes. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones, porque lo que viene después de esta captura todavía no ha terminado. Y cuando se abra el siguiente expediente, van a querer estar aquí para escucharlo primero.